Bienvenidos a Penagos TV. ¿Cómo están? Hoy vamos a continuar con la perspectiva que estamos haciendo. Vamos a hacer la arquitectura, cómo se colorea y además toda la ambientación del primer plano. Vamos a divertirnos. Muy bien, ahora vamos a colorear este muro. Esto lo vamos a hacer como si estuviera pintado de blanco, todo este elemento. Aquí vamos a poner el sol que esté dando en esta cara, por lo tanto esta va a estar en sombra. Para hacer eso vamos a necesitar un poquito de negro, extra black, un color gris cálido oscuro, uno mediano, entonces aquí es warm gray 7, warm gray 4 y normalmente deberíamos de tener un warm gray 1 que sería el color más claro. Como no lo tenemos, vamos a usar el blender para diluir. También vamos a poner un poquito de blueberry, es un tono como violetáceo, que nos va a ayudar a que sea un poco más cálido ese blanco oscuro que vamos a hacer en esta parte. Normalmente lo que debemos de hacer es, si este gris está oscuro, lo más oscuro de este gris va a ser en esta esquina, lo más alejado al observador, y hacia acá va a ser la degradación hacia un gris más claro. Sin embargo, todo este gris va a ser más oscuro que este elemento de acá. Entonces aquí, esa sensación de más oscuridad aquí y que se vaya degradando, desvaneciendo hacia este punto, nos va a dar la sensación de profundidad. Normalmente deberíamos de trabajarlo así, pues lo que está más lejos de nosotros, en teoría, nos daría esa ilusión óptica de perspectiva, de profundidad, agregándole más oscuridad hacia el fondo. Puede ser en este sentido, podría ser en este sentido, vamos haciéndolo así inclinado. Muy bien, entonces vamos a poner un puntito o dos de negro, nada más, para oscurecer el tono, un poquito más. Vamos a poner warm gray 7 y con la punta vamos a delimitar un poco esta parte. ¿Se acuerdan que aquí se había pasado el azul del cielo y aquí el verde del cerro? No importa porque al final de cuentas todos los colores se van a fundir. Metemos un poco inclinado, un poquito más de ese gris. Fíjense cómo está la estrategia de hacerlo más o menos de esta manera. ¿Okay? Aquí podemos meter un poco menos y listo. ¿Se fijan? Dejé más blancos acá que acá. Ahora vamos a meter el warm gray 4, vamos a embarrar un poquito más, nos acercamos a la orilla, al vértice, aprovechamos los blancos que dejamos y vamos a meter un poquito más, toda esta parte. Bueno, desde acá vamos a meterle blueberry para que ese color se vuelva más vivo, pues. Lo metemos por aquí y por acá. Aquí me equivoqué, no importa, no pasa nada, luego lo quitamos o ver qué hacemos. En esta ocasión, como esta parte es más oscura, vamos a difuminar con el warm gray 4. Aquí la idea sería difuminar con el warm gray 1. Entonces aquí vamos a agarrar nuestro tono medio de gris y vamos a trabajarlo desde abajo primero. Soplamos y en círculos y en líneas rectas, donde sea el caso, vamos difuminando con nuestro papel higiénico. Fíjense cómo se van mezclando esos tonos y acuérdense de soplarle o airear ese papel higiénico para que no se lleve todo el color, sino que lo difumine. Aquí lo hago en línea recta. Se fijan cómo va degradándose. Le vuelvo a aplicar y como aquí es más oscuro, con mayor razón tengo que airearlo más para que no abra un hueco de color por el solvente que trae este rotulador en la punta. Entonces muy suavecito, acuérdense que no es tallarle muy fuerte, simplemente es deslizarse como si estuviéramos casi patinando sobre hielo. Lo hacemos con un poquito de cuidado en la mera esquina, con la mera puntita, y le vamos dando la forma al círculo. Fijan, ya yo lo puedo ir trabajando hasta cierto punto. Mientras yo traiga la tinta fresca en el papel, pues lo puedo difuminar. Si ya se me acabó, pues ya no va a hacer nada, ¿verdad? Vamos a poner un poquito más con la punta y lo vamos a jalar. Ahí ya tenemos ese color. Vamos a hacer la misma operación en esta otra parte. Como
Aquí es un cambio de paño o una inclinación, entonces aquí la luz es diferente que en esta parte. Obviamente la luz que viene de arriba se está reflejando, bueno, o ilumina más esta parte de la bóveda celeste, le pega más, digamos, que en esta parte vertical. Entonces aquí va a ser ligeramente menos oscuro. Sin embargo, es la misma estrategia. Hasta el fondo va a ser más oscuro, igual inclinado, y meto aquí en esta punta para diferenciar los dos paños y lo meto inclinado. Y también tengo que meter ese blueberry que decíamos. El blueberry le da esa luminosidad al gris que de otra manera te vería un gris muy soso, muy aburrido. Y ok, le vamos a dar con el Warm Gray 4. Necesitamos aclarar un poquito más, entonces con el blender, como no tengo el número 1 del Warm Gray, con el blender vamos a aplicar y a difuminar un poquito. Fíjense bien. Fíjense cómo quita color inmediatamente, es un solvente, pero si yo lo hago en círculo, le doy cierto tiempo para que seque el solvente en el papel y no me arranque todo el color, yo lo puedo trabajar perfectamente hacia el tono que yo quiera. Lo puedo incluso aclarar todavía más, como yo lo desee, en círculo. Y tenemos esta luminiscencia que se ve en esta parte de aquí. Ahora vamos a aplicar en otra pared, aquí un poquito más. Aquí a lo mejor podemos aprovechar pegado al follaje que está aquí, a las hierbas, para generar más oscuridad y que nos salga después en un primer plano las plantas. Le aplicamos el negro, vamos a aplicar un poco de gris 7, del Warm Gray 7, con mucho cuidado. Con la punta lo podemos trabajar. Y vamos a aplicar el 4. Y blueberry. De hecho, si quisiéramos que fuera como más expresivo todavía, podemos solamente manejar el rotulador y no aplicar el papel, y se vería pues más el trazo, la mano del artista, etcétera, etcétera. Lo puedo achurar y puede ser muy expresivo, pues también es otra manera de dibujar. Ahorita en esta ocasión lo que estamos haciendo es difuminando, pero después haremos otro video donde podamos hacerlo todo más de primera intención. Entonces ahorita lo difumino. Incluso puede hacer una mezcla de que yo deje un poco más el trazo original del plumón y solamente difumine esta parte. También puede ser muy intencionado, pues. Como ya se secó el papel, ya no difumina, si se fijan, ya no tanto, pero le da bastante expresión. Luego vamos a hacer entonces el plafón de aquí abajo. Aquí supuestamente tenemos una viga de acero, y luego tenemos el techo, el plafón, y luego las ventanas, ¿no? Entonces yo tengo que ver mi estrategia, qué color voy a aplicar primero para no estar embarrando después a medida que la perspectiva va teniendo detalles más finos. Entonces yo tengo que observar y decir, bueno, si yo primero hago la viga y luego quiero trabajar esto, es muy probable que me equivoque más fácilmente de esa manera, porque la viga va a estar a lo mejor en un tono más oscuro que este. Entonces es más fácil yo trabajar el fondo. Acuérdense que primero se trabaja lo que está en el último plano. En este caso de este elemento, el último plano es este y luego este. Sin embargo, como esta es un área más pequeña, rectangular, y para la escala del papel yo trabajarlo bien pues es más delicado. Entonces primero trabajo este tono y después trabajo este. ¿De acuerdo? Entonces lo mismo, supongamos que es un plafón blanco, y como ahora está en horizontal y está metido, digamos, pues tiene más oscuridad porque además la luz del sol está pegando de frente. Entonces vamos a meterle más negro por esta parte y vamos a meterle el gris oscuro. Ahora vamos a meter el blueberry.
Y en esta ocasión con el Warm Gray 7, ya no con el 4, vamos a difuminar. Siempre puede ser alternado los tonos. Podemos hablar de un Warm Gray 1, 1, 3 y 5, o puede ser 1, 4 y 7. En fin, lo que tengan a la mano, siempre y cuando sea un tono oscuro, uno mediano y uno muy claro. Y si no tienen el claro, pues entonces el blender. Y aquí lo voy a empezar a difuminar desde acá, en línea recta. Este ya no está agarrando. Ya necesitamos otro papelito, ¿se fijan? Pero lo podemos exprimir. Podemos irnos a otra punta y ya sacamos. Este color ya está casi seco, entonces no me aplica. Si se fijan, no aplica. Esto suele pasar, pues ya el color puede estar muy viejo, muy gastado. Entonces vamos a usar otra estrategia. Y bueno, vamos a usar el 4. Vamos a embarrar más el 4 desde el negro. Entonces hacemos nuestra punta muy finita, lo más finita que podamos. Vean la diferencia como embarra color. Soplamos y luego corremos ese color. El chiste es que se vea esa transición de oscuridad, de un color más oscuro en esta parte y más claro en esta parte. Siempre lo que esté más alejado de nuestra vista debe ser más oscuro. Ahora vámonos con el cristal. Aquí para el cristal vamos a ocupar un negro y en la parte superior, pegado casi al manguete, vamos a poner negro. Y un poquito aquí en la esquina, que es como lo más oscuro del cristal que esté pegado al techo. Entonces para hacer este cristal vamos a ocupar estos colores de acá. Arriba, que son el Extra Black, luego el azul oscuro mediano, que es Electric Blue, y uno claro. Entonces aquí es ultramarino, azul eléctrico y azul claro, apoyados con el negro. Entonces ya aplicamos el negro. Vamos con el ultramarino, siempre es esa lógica, ¿se fijan? ¿Y qué voy a hacer aquí? Pues aquí voy a hacer corrido, no respeto el manguete y tampoco voy a respetar y voy a trabajar cada plano de cristal por separado, trabajo como un solo elemento. Es decir, que oscurezco de este lado, en triángulo, una vez más, ¿se fijan? Un poco así. Y me voy con el mediano, lo embarro. Me voy al manguete, no pasa nada. Después trabajo el manguete. Y luego me voy con el claro. De hecho, si quisiera yo trabajarlo como de primera intención, así lo podría dejar. Y dejo al final un triángulo blanco, que es como el reflejo más claro que podríamos tener. Primero voy a difuminar con el azul mediano, difumino el oscuro. Entonces agarro el azul mediano, el electric, y me voy arriba. Difumino en este sentido porque yo ya hice el plafón. Luego puedo agarrar el clarito y difuminar. Siempre acuérdense que tienen que ir seleccionando las partes de papel para no mezclar colores porque luego pueden ensuciar los colores. Entonces agarramos este y empiezo a difuminar. Y dejo un poco de blanco arriba, que quede ahí toda esa parte de luminiscencia. Bien, ahora vamos a ir a trabajar este tono de blanco y al final vamos a hacer la viga. ¿Por qué vamos a hacer la viga al final? Porque la viga, si es un tono más oscuro, al trabajar la viga puedo embarrar el tono más claro de blanco de esta pared y entonces voy a tener que retrabajarla otra vez. Entonces primero trabajo todo lo claro y con mucho cuidado yo puedo estar difuminando en este sentido. Para eso vamos a ocupar el tono más oscuro de ese blanco que vamos a pintar. Va a ser aquí. Obviamente la misma estrategia y en diagonal va a ser lo más claro hacia acá. Siempre se va a venir difuminando en este sentido. Pero ya no vamos a usar negro porque está en la plena luz del sol. Entonces solo vamos a utilizar ahí el 4, el Blueberry, y usaríamos el 1, pero como no tengo el 1, el Blender, ¿de acuerdo? Nuestro tono más oscuro. Aquí tengo esto que pasó por aquí. A lo mejor, como es un tono muy claro, me puede afectar o no, pero para no correr riesgos, vamos con el Blender y le damos Control Z. Así bien fácil. ¿De acuerdo? Listo. Aquí no pasó nada. ¿Ok? Limpio el Blender. Ahora sí, vamos a trabajar. Entonces decíamos en triángulo. Pongo esta parte. Con la punta con mucho cuidado. En el cielo. Y aquí también lo trabajo con cuidado. Yo quiero que resalte este tono contra el cielo, entonces también aprovecho para que sea un poquito más oscuro.
y listo, ¿no? Y aquí a lo mejor también un poco más. Aquí en esta parte de abajo y listo. Ahora vamos a agarrar Blueberry porque le queremos dar esa luminosidad a ese gris, que no sea tan opaco. Y meto ya unas manchas de Blueberry más independientes. Quito aquí. Lo que vamos a hacer es, como no tenemos el 1, con el blender vamos a fundir estos tonos. Voy a necesitar en estos momentos ya otro papel, entonces bien, ya tenemos otro papel, lo vamos a doblar como decíamos. Hacemos el triángulo, lo doblamos, bueno, primero doblamos la punta y doblamos y doblamos. Y ahora con nuestro blender vamos a trabajar los tonos. Fíjense cómo el blender prácticamente ni le soplé porque quiero rebajar bastante estos tonos medios que tenía yo al final para irmelos trayendo hacia acá, hacia abajo. Y como le doy en círculos, al momento de hacerlo en círculos, me estoy trayendo el color hacia el frente, hacia donde yo quiero. Aquí prácticamente no le soplé, me traigo el color aquí pegado a los matorrales y lo verifico. Siempre en este sentido. Puedo hacerlo más blanco, claro que sí. Si no quieren dejarlo así, decimos bueno, le quitamos color. Ahora voy en el sentido inverso, ahora voy para acá y voy degradando el tono, dejando más blanco la pared, pero siempre dejando alguna parte de oscuridad. Se fijan cómo aquí yo puedo trabajar en círculos y le estoy llegando a la viga, pero no me está afectando. Le puedo quitar un poco más. Voy viendo, observo la perspectiva en qué partes necesito meter yo más claro. A lo mejor digo, bueno, aquí al final quiero meterle un poquito más también de claridad. Entonces quito color muy suavemente, sin desesperarme. Voy observando mi perspectiva hasta que logro el tono que yo quiero. Es blanco, pero no es el blanco del papel, ¿se fijan? Ahora vamos a pintar la piedra. Para esto vamos a utilizar los colores Delta Brown, Blueberry, Warm Gray 4, Warm Gray 7, el Blender, Extra Black, Craft Brown y Banana. Entonces empezamos primero con la parte más oscura de la piedra. Esta parte sería la más oscura, esta cara, y la otra sería la clara. Entonces vamos a aprovechar un poquito el negro, un poquito de negro aquí, aprovechando donde está el plafón. Y un poquito de Delta Brown, manchamos ese negro. Y contrastamos aquí. Ponemos algunos manchones por aquí. Aquí va a haber una enredadera, entonces vamos a dejarlo en blanco esa parte. Vamos a poner Warm Gray 7. Y vamos a poner Blueberry, que nos da también esa luminiscencia más cálida sobre la piedra. Podemos poner un poquito de Warm 4. De hecho, como es pequeño, podríamos dejarlo así si quisiéramos, o trabajarlo un poco más con lo que es el difuminado. Lo podemos trabajar un poquito. Vamos a darle con el Warm Gray 7 y vamos a difuminar un poco esto. Si es cierto, el Warm Gray 7 no está tan líquido, entonces lo trabajo directo en este caso. Puedo poner unas manchas, aprovecho el dibujo de alguna que otra piedra para hacerlo más fuerte. No le paso demasiado porque si no se puede hacer pastoso, lo que llamamos como un color más pastoso. Aquí podemos manejar la piedra. Vamos a poner Warm Gray 7 aquí. Y pueden ser manchones porque son como muy irregulares, ¿no? Muy pocos de Warm Gray 7. Luego seguimos con el Warm Gray 4. Y vamos a meterle un poquito de Blueberry, como decíamos, para lograr esos tonos más cálidos, luminiscentes más bien. Y vamos a meterle un poco de Craft Brown en esta parte. Lo vamos a mezclar y con el blender vamos a proceder a difuminar un poco. Entonces agarramos nuestro papelito
Y empezamos en la parte más clara. Acuérdense que lo más oscuro está hacia acá, lo más claro pegado acá abajo. Fíjense cómo voy mezclando todo lo que son las piedras, los tonos. No los fundo en un solo color, dejo los manchones, sigo dejando manchones, pero un poco más fundidos. Sí, en esta parte ya le tengo que soplar bien al papel para que no se vaya por completo el color. Y ahora lo puedo trabajar por el frente del papel o por atrás. Voy a hacerlo ahorita por el frente. Voy a empezar a remarcar a lo mejor algunas piedras, algunas con ese tono, otras le voy a poner lo que es el craft brown. Puedo ir metiendo. Y también blueberry. Por último le meto algunas de craft brown. Solo puedo dejar un poco así, o puedo trabajarlo tanto o menos como yo quiera. Lo que es la piedra, a lo mejor le puedo meter un poco más de Warm Gray 4, a lo mejor en algunas partes, que nos vaya dando más la sensación de piedras. No demasiado. Si queremos oscurecer más este muro, viendo ahorita cómo quedó el tono final de la piedra más clara, podemos hacerlo. Podemos ponerle un poco más de gris oscuro en esta parte, especialmente aquí. Ahora vamos a trabajar lo que es la viga y la manguetería. Para trabajar la manguetería vamos a poner un puntito de negro en la mera esquina, la más alejada, otro puntito de negro aquí, un punto aquí así hacia abajo y si acaso otro aquí, ¿de acuerdo? Nada más. Y vamos a jalar con el Warm Gray 7. Vamos a jalar hacia abajo ese negro, manchamos el Warm Gray 7, lo manchamos aquí, lo manchamos aquí y lo jalamos. Listo, una sola pasada y ahí quedó. Ahora vamos a pintar la viga. Muy bien, entonces para la viga vamos a hacer la gris oscura, muy contemporánea. Le vamos a poner un poco de negro aquí al final porque es lo más alejado. Vamos a proceder a difuminar. Agarramos el Warm Gray 7, manchamos. Miren cómo puedo manchar yo el color. Y agarro el Warm Gray 4. Un poquito de blueberry, igual, para poder hacerlo un gris más frío. Con el Warm Gray 4 vamos a difuminar. Entonces vamos a hacer la puntita y jalar color para dejarla más oscurita en aquella parte. Igual la parte de los patines, ponemos un puntito, vamos a poner otro puntito aquí y lo vamos a jalar con el Warm Gray 7 y la jalamos de una sola pieza. Después le vamos a poner su sombra por atrás, igual que a todo el edificio. Podemos oscurecerlo un poquito más también, hacerle un poquito más de negro esta parte del alma. Aquí se me pasó un poquito hacia el blanco, entonces lo voy a quitar con el blender para que se vea más limpio. Y también listo. Ahora vamos a trabajar el otro cristal. La tirada más bien es, si esta cara es muy clara, las ventanas tienden a ser más oscuras para que haya contraste, y al revés, si la cara es más oscura, la ventana tendería a tener menos azul y más blanco para que sea ese contraste. Entonces empezamos, como va a ser más clara, vamos a usar tono medio y tono claro. Muy bien, vamos a empezar entonces con Electric Blue, y si acaso ponemos un poquito de ultramarino, aquí así. Y eso lo vamos a jalar con el eléctrico. De hecho lo podemos dejar así y nada más lo jalamos. También puede funcionar muy bien. Vamos a meter ahora la boquilla. Vamos a hacerlo obviamente más oscuro, esta parte de arriba, para lo cual hacemos un puntito de negro. Jalamos un poco con el gris oscuro. Ya está manchado, si se fijan el color. Y con el
4, tono medio, terminamos de jalar. Y podemos ponerle, por supuesto, blueberry. Un poquito más de One Gray 7 para difuminarlo mejor. Ahora va el manguete, como decíamos, solamente le ponemos un puntito de negro y lo vamos a jalar con el One Gray 7, con la punta. Muy bien, ahí quedó. Ahora vamos a proceder a pintar lo que es la palmera. Previamente en otro video ya habíamos visto cómo se hacía. Lo pueden buscar. Vamos a poner un poquito de negro, el azul ultramarino en esta parte. Ponemos este color que es Dark Olive y hacemos esta operación. Aquí manchamos el color y sacamos las líneas de la palmera. Una vez más. Echamos color y vamos jalando. Dejamos algunos huecos para meter los tonos más claros. Tenemos el verde mediano, donde dejamos los blancos. Partes de acá, otras de acá, frente y listo. Ahora metemos el tronco, que va a tener Delta Brown en algunas partes, azul ultramarino, acentuar un poco más Delta Brown, y puede ser Craft Brown. Con el Craft Brown puedo unificar un poco los colores. Como es muy delgado, realmente pues no necesito el papel, puedo dejar algunas partes blancas más claras y le dejo un brillo por ahí. Perfecto, ahora vamos a hacer lo que es toda la piedra. Para eso, lo que es este risco, vamos a meter colores negros abajo de donde están las hierbas, la vegetación, donde pensamos que puede estar más oscuro porque tiene más sombra o tiene un quiebre. Por aquí vamos a ponerlo en esta parte. Es como entender un poco la morfología de esa piedra. Ponerle un puntito aquí en la esquina donde se mete, aquí también, aquí también para que haya relieve. Ahí lo vamos trabajando poco a poco. Vamos a meter tonos como Delta Brown, manchamos y ya sea que saquemos una textura. Este está bastante seco, entonces puedo hacer esto que acabo de hacer, este trazo. Si estuviera con más solvente, pues no se podría hacer, lo tendríamos que difuminar. Nada más ahorita voy a aprovechar esto, como está de seco, embarro el tono y puedo manchar. Puedo trabajar con una sola pieza. Y las piedras las pueden hacer como las vayan sintiendo, pueden ser más redondeadas, más picudas, más influencia de curvaturas o más rasgos. También hay que ver cómo son las piedras para poder dibujarlas. Si no las entendemos, va a ser muy difícil que podamos abstraer o que podamos representar. Aquí vamos a poner esta parte así. Ok, ese es como el primer trazo. Vamos a agarrar un poco de One Gray 7 también. Por aquí abajo puedo cortar, porque pues a final de cuentas las piedras son muy irregulares, ¿no? Donde ya metí café puedo meter un poco de este que también está bastante seco, curiosamente, pero lo voy a aprovechar. Y así. Aquí lo puedo hacer como más expresivo también. Meto estas por acá, ahí va agarrando un poco el tono. Ahora voy con nuestro mágico blueberry, que lo metemos casi por todos lados. Acuérdense que tiene su razón, vean cómo luego el color se aviva, agarra más presencia pues también. Yo escojo en dónde lo quiero ubicar, si quiero acentuar, aquí por ejemplo. Esta parte lo puedo revolver, donde yo vea los tonos más opacos, puedo meter lo que es el blueberry. Ahora vamos a meter esa parte que es más clara con el One Gray 4. Aquí tengo esta parte, la parte de enfrente de las piedras, aquí en las caras de arriba. Puedo meter un poquito acá, un poco acá. Aquí estamos haciendo como unas piedras más expresivas, más fuertes. Vamos a meter un poco de banana. Vamos a meter el amarillo en esta parte de arriba para sacar el tono más claro. Fíjense cómo
Lo puedo trabajar como yo lo vaya viendo. Claro, las podría dejar en esa manera o las puedo difuminar también. Esto es como muy expresionista, pero también podría trabajarlo un poquito. Agarro un poco de One Gray, 4. Puedo difuminar en algunas partes nada más, no en todas, ¿no? Medio mancho los tonos. No borro los trazos, simplemente mancho un poco aquí y allá, respetando pues obviamente la figura de la piedra, si es que no lo quiero tan expresivo o tan expresionista. Muy bien, ahora vamos a hacer lo que es el follaje. Vamos a meter un poco de negro. ¿Por qué usamos el negro? Acuérdense, porque necesitamos levantar el color. Si se fijan, los colores en realidad son como muy transparentes de los rotuladores. Entonces, si queremos un color profundo como esto, como esto, como esto, necesitamos darle negro. Entonces aquí abajo del follaje voy a poner algunos puntos nada más de negro. No se trata de hacer puntillismo, ojo, mucho ojo. Se trata de solamente ennegrecer algunas partes. Vamos a ponerlo por aquí, pues por aquí abajo, donde suponemos que está la sombra. Aquí para que se venga en un primer plano. Azul ultramarino. Ya vamos a ir haciendo la figura de la maleza. Puedo meterme por aquí. Si el sol está de este lado, pues entonces a lo mejor voy a tener sombra por este otro lado. Mancho el color con el negro, previamente había puesto, y voy haciendo nuestra sopa maruchan, como decíamos. Para hacer quiebres. Siempre hay que tratar de manchar los tonos. Aquí también. Aquí. Y ahora sí, ok, ahí más o menos ya va agarrando forma. Ahora vamos a poner los verdes. Ponemos el azul encima del negro porque si metemos directamente el verde encima del negro se hace muy cenizo y el azul logra rescatar ese verde y darle más vida y que sea un verde oscuro, obviamente. Entonces, bueno, empezamos, manchamos una vez más lo que ya habíamos metido y fíjense cómo empieza a cobrar vida. Puedo sacar aquí algunos arbustos, algunas ramas. Voy dejando blancos, no hago todo porque quiero poner verde claro. Pues aquí me meto, acentúo en las orillas, para que se vea que es irregular, que es orgánico. Voy haciendo un poco este dibujito, esta caligrafía que habíamos dicho. Aquí veo negro, me apoyo en el negro y no lo meto, sino que lo conservo en el área donde previamente yo lo metí, porque de alguna manera esa era la tirada. Meterlo ahí para generar sombras. Entonces, como me traigo negro de aquí y lo pongo en este espacio, puedo pasarle una segunda vez encima al tono, no mucho más de una segunda vez porque entonces se vuelve acaramelado, ¿verdad? El color. Muy bien, lo vamos dando. Vamos a hacerlo más rápido. Aquí es donde te diviertes, sueltas la mano sin temor a equivocarte. Y si te equivocas, ni modo. Siempre hay un control Z. ¿Okay? Que es el blender. Aquí, por ejemplo, aquí yo hago la figura del arbusto como quiero. Algunos tonos sí, algunos espacios sí, otros no. Ahora vamos a darle el tono del verde medio, en donde dejé blancos. Empiezo a manchar un poco, pero no me meto, ¿se fijan? No me meto demasiado donde ya está oscuro, solamente agarro un poquito para oscurecer, para integrar un poco el color y voy dejando blancos. Y ya no me sigo metiendo. Si yo me sigo metiendo, empiezo a abrir el color y se empieza a ver muy feo. Entonces voy dejando blancos, hago mi textura de sopa maruchan. Esos blancos van a tener brillos. Vamos a meter a lo mejor un amarillo o un verde más claro. Pero lo que estamos haciendo es como darle la masa pues, a lo que es ese arbusto. Esta parte está en sombra, por lo tanto está más oscura. Y ahora lo metemos para acá, dejamos blancos. Okay, se alocan un poco, pueden poner encima de esto. Pueden hacer esto también. Vamos a dejar una parte más salvaje, ¿no? Y vamos a meter amarillos, porque es como la luz del sol que le está dando, pues. ¿Se fijan lo que hace? El amarillo lo va integrando. En este caso, este color se llama banana. Y podrían dejar blanco si quisieran todavía. O los tapan con amarillo, no importa. Nos vamos por aquí, por acá. Y si quisieran incluso poner algunas florecitas, pues también se puede poner. Para eso ocuparíamos el rojo. No tiene que ser en todos lados, puede ser en algunos puntos en específico que quieran acentuar, que le dé color a la perspectiva.
que tenga también cierto sentido. Y encima pueden ponerle también un poquito de amarillo a un lado, si quieren como integrarlo un poquito más, sin que lo borren, simplemente mancharlo un poco. Listo. Muy bien, vamos a hacer las piedras de acá al lado y vamos a ponerle extra black. Un poquito de Delta Brown, manchamos el negro. Vamos a meter un Warm Gray 4 para generar un contraste más profundo. Y dejo una parte de la piedra en blanco, como el brillo de la piedra si quiero. Nos falta aquí todavía lo que es esta parte. Dijimos que iba a haber una planta trepadora. Nos metemos un poquito de negro, muy poco, azul ultramarino dijimos. Con el ultramarino vamos como haciendo un poco el caminito, no todo, de la trepadora. Metemos el verde oscuro, manchamos el verde oscuro y vamos encima, ahora sí, de ese azul y nos pasamos. Aquí podemos ir siendo la silueta, la forma que yo quiero que tenga esta planta, y le dejo a lo mejor algunas partes más blancas para yo poder meter el tono medio de verde en alguno que otra parte. Y se acabó, no hay que engolosinarse tanto. Muy bien, yo le metería de todos modos un poco de Dark Olives contra el muro, aquí así, en seco. Aquí nos faltaron otras plantas, vamos a metérselas en este tono para que el muro resalte. Se fijan cómo se asienta el muro, incluso podría hacer esto también, generar algunos manchones, no muchos, ¿verdad? Para que agarre más dimensión. Por aquí nada más acentúo el horizonte y ya prácticamente la terminé. Lo que puedo hacer ahora es meter sombras. Las sombras las podemos meter por atrás. Entonces lo que hacemos es voltear el papel, lo despegamos, lo vamos a voltear y vamos a poner Blueberry por la parte de atrás para enfatizar las sombras proyectadas o incluso las sombras propias de un muro. Por ejemplo, lo volteo, agarro el Blueberry y entonces veo, en esencia pues todo este muro tendría sombra. Entonces lo que hago es por atrás le pongo Blueberry y así, directo, ya no lo desvanezco. Y fíjense lo que hace por el frente. Empieza a sacar la volumetría. Lo mismo podría hacer con este de aquí así. Tener un poco de cuidado con la ventana. Aquí lo puedo trabajar así, si quiero ponerle como texturita, o pues por supuesto también lo podría difuminar. Fíjense, vamos a ver cómo se ve. Se ve un poco manchado, pero lo vamos a hacer un poquito más integrado a todo lo demás, al lenguaje que estamos trabajando, y lo desvanecemos. Parece que no está pintando, entonces no importa, agarro el blender y lo mancho. Y empiezo a desvanecer el tono, un poco con el blender, sin quitarlo todo, por supuesto. Me interesa que esté en sombra. Dejo luminiscencia, si se fijan. Estoy dejando una luminiscencia aquí abajo, un poquito acá y un poco acá. Me pasé aquí, entonces lo quito de una vez. Me pasé aquí, lo quito, limpio. ¿De acuerdo? Aquí no pasó nada. ¿Se fijan? Cada vez el edificio va tomando volumen, va viniéndose hacia el primer plano. Ahora podemos usar las sombras proyectadas en el muro de la palmera. Podríamos decir que a lo mejor la sombra de la palmera viene por aquí, ahí, y ya se pierde. A lo mejor por aquí atrás hay alguna sombra en esta parte de así del edificio. Bueno, pues la pinto por atrás. A lo mejor las piedras tienen algo de sombra aquí. Parece ser que eso es todo. Y lo volteamos. Y este es, digamos, el resultado que podríamos tratar de buscar, cada quien con su mano, con su movimiento, su caligrafía. No teman, no tengan miedo, no traten de hacer las cosas bien al principio, solamente suéltense. Si se equivocan, pues ya tienen el blender, ya saben cómo usarlo y vuelven a empezar, no pasa nada. La cuestión es que se vayan divirtiendo y por supuesto tienen que ir observando la naturaleza. Tomen fotos si es que no tienen oportunidad de estar mucho en contacto con la naturaleza, o bájenlas de internet, de rocas, de montañas, de plantas, de palmeras, de lo que sea, de muros de piedra, de todo. Inspírense para hacer su dibujo como ustedes lo sientan, como ustedes lo quieran representar. Pues eso es todo. Si les gustó, denle like, suscríbanse al canal. Y si tienen dudas sobre este proceso o desde el inicio del trazo, el cielo, la ambientación, etc., escriban en los comentarios de abajo y responderemos sus preguntas.